el esfuerzo en ajustarse el tiempo. Vamos a tener ahora la presentación de Ana María Gueto, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. Ella nos va a presentar Mujeres, Maestras y Esfera Pública en Ecuador. Ana María es profesora emérita de Flaxo, Ecuador, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Ámsterdam y, entre otras, ha trabajado la historia de las mujeres y la educación en la primera mitad del siglo XX en Ecuador. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero primero agradecer por la invitación y luego un poquito comentar que mi ponencia va a ser un poco distinta porque voy a partir de una experiencia histórica interesante que se dio en el Ecuador a partir de la Revolución Liberal, pero pretendo a partir de allí sacar más bien como lecciones para las políticas públicas, ¿no? Ese es un poco mi desafío. Como saben los ecuatorianos de acá, en 1895 se dio un proceso de transformaciones liberales y dentro de eso inició acá en el Ecuador la educación laica, ¿no? Este campo de estudio ha sido muy abordado, se ha trabajado mucho, pero lo que quiero destacar es, en términos conceptuales, es que si bien la educación de las mujeres, que es un poco mi campo de interés y desde lo que yo parto, se convirtió en una política liberal, esto fue posible por la acción de los maestros y de las maestras que intervinieron en ese proceso y en medio de la discusión y el debate de mujeres ilustradas. La educación al interior de la escuela laica contribuyó a modificar los roles de las mujeres en la medida en que las incorporó a campos de conocimiento y preocupación antes restringidos únicamente a los hombres. El sistema educativo, mediado por la acción de las maestras, permitió el desarrollo de nuevas disposiciones corporales, así como nuevas formas de organización y uso del tiempo, que al mismo tiempo que iban en beneficio del desarrollo del país, de la economía, que es un poco el ámbito desde el que se ha estudiado esta temática, potenciaban a las personas implicadas en ello. Esta educación preparó a los estudiantes para su incorporación a nuevas formas de trabajo propiciadas por el mercado interno y el relativo desarrollo manufacturero industrial, pero al mismo tiempo generó las condiciones para introducir elementos modernizadores en las relaciones de clase y de género. Por otra parte, aunque la escuela, vista así, no cuestionó el rol de las mujeres como esposas y madres, puso en discusión la posición de estas dentro del hogar. A continuación presento dos ejes de ese proceso, porque el tiempo no me da para más: la educación y las nuevas formas de comportamiento. Se ha puesto énfasis en la importancia de la educación en la conformación de los nacientes estados en América Latina y en la configuración de comunidades imaginadas. Pero si el discurso sobre la ciudadanía fue parte constitutiva del Estado republicano, en la práctica estuvieron excluidos de ello las mujeres, los indios, los afros y otros sectores sociales, aunque, claro, no de la misma manera. Si la educación impartida a los varones contribuía a su preparación como ciudadanas y a gobernantes, así como un relativo incremento de su capital simbólico, la educación de las mujeres estaba relacionada fundamentalmente con el desarrollo de costumbres civilizadas al interior del espacio doméstico. El sistema educativo permitió el desarrollo, como les decía, de nuevas actitudes corporales, así como nuevas formas de organización y uso del tiempo, que a la vez que eran necesarias para la modernización del país, potenciaron a las personas. La educación laica preparó a jóvenes provenientes de sectores medios y populares para su incorporación a nuevas formas de trabajo impulsadas por el aparato estatal. Las innovaciones pedagógicas impulsadas por las misiones alemanas y apropiadas por los educadores, debemos decir que en el Ecuador, como en el resto de América Latina, durante comienzos del siglo XX y a fines del XIX se dio, dijéramos, avenida
una misión norteamericana primero y luego 2 misiones alemanas que propiciaron transformaciones en este sentido. Pero debo decir que esas innovaciones que vinieron con estas misiones cayeron sobre, dijéramos, un campo que estaba constituyéndose en el Ecuador. No es que hubo una innovación directiva, sino que de hecho ya había transformaciones en ese sentido, ¿no? Las maestras desarrollaron una acción consciente dirigida a modificar los comportamientos, incorporando nuevas actitudes, tomas de posición y percepciones mentales. Su objetivo era constituir un tipo de mujer activa y afirmativa, tanto en términos sociales como de género. Innovaciones pedagógicas propias de la escuela activa, como la ampliación de la capacidad de observación y razonamiento, lo que los compañeros dirían mirar el contexto educativo, el uso de textos escolares como herramientas de trabajo, como nunca en esa época, desde comienzos del siglo XX hasta la década del 40, se produjeron muchos textos escolares que partían de la propia experiencia de los maestros dentro de las comunidades locales, ¿no? De botánica, zoología, lugar natal, una serie de transformaciones en ese sentido. La relación de los estudiantes con el medio y los problemas sociales del país, los debates estudiantiles que propiciaban que los estudiantes se presenten ya en el público, venciendo su timidez y desarrollando una capacidad expresiva pública, generaban una personalidad de mujer distinta, más autónoma y apta para desenvolverse en el mundo moderno. Por otra parte, la importancia que las maestras dieron a la gimnasia y las presentaciones en público, por ejemplo, muchas de las cuales fueron canalizadas hacia las celebraciones cívicas, a la vez que constituían elementos de difusión de la enseñanza laica en el ámbito público, eran una forma de visualizar a las mujeres y representarlas como elementos activos de la sociedad y la nación. Cabe señalar que aunque, como les decía, la escuela no cuestionó el rol de las mujeres como esposas y madres, algunas maestras pusieron en discusión la posición de ellas dentro del hogar, propiciando su formación a través de la puericultura, la psicología y la economía doméstica, conocimientos que fueron incorporados tanto en su vida cotidiana como en las organizaciones de servicio social en las que participaban. Igualmente, estas maestras mostraron preocupación por preparar a sus estudiantes para que se incorporen a otras esferas del mundo del trabajo en condiciones más ventajosas. Esto no eliminaba, desde una perspectiva de género, el sistema patriarcal ni las condiciones de inequidad, pero permitía ampliar las posibilidades de disputa y negociación, así como abrir espacios de mayor participación en la vida pública. Pero estos cambios a los que hago relación no podemos entenderlo fuera de las transformaciones en el campo social producidas a partir del liberalismo, así como el proceso de constitución de un campo educativo, que yo tengo la hipótesis que comienza a constituirse en ese momento, como esfera relativamente autónoma de reproducción de conocimientos y prácticas pedagógicas. En realidad se abrió un espacio para una mayor circulación de ideas, criterios y opiniones dentro de lo que podríamos llamar esferas nacionales de opinión. Pero además se dio lugar al proceso de constitución de un campo pedagógico que, como les decía, tomó forma en los años de las reformas postliberales, a partir de los años 20, por ejemplo, con la educación activa, el neomarxismo y en el que jugaron el papel los agentes, ¿no? La constitución, en realidad, de la educación activa como campo se desarrolló en disputa con los métodos y planteamientos de la educación católica que había prevalecido desde ese momento, permitiendo la organización de una estructura interna, el desarrollo de criterios de autoridad y legitimación propios, con sus propias publicaciones, como les decía, sistemas de circulación de ideas y debates especializados sobre los sistemas de enseñanzas, la higiene escolar, la educación nacional, cuyo trasfondo fueron las distintas corrientes pedagógicas internacionales.
Si bien estos debates no dejaron de estar condicionados por el contexto social, así como por la situación política de la época, se desarrollaron bajo formas específicas propias de un campo que dieron lugar a cambios técnicos y contenido en la enseñanza que también propiciaron la participación de los agentes provenientes de las clases medias y diría populares también. La escuela fue uno de los lugares privilegiados para discutir nuevos proyectos de organización social en medio de la crisis del sistema oligárquico, pero además fue un espacio de experimentación en que se hicieron presentes distintas tendencias pedagógicas y sociales. Muchos, por ejemplo, muchas de estas maestras tuvieron un accionar en la esfera pública, por ejemplo, propiciaron la formación intervinieron en la formación de partidos progresistas y en la lucha por el voto popular, por ejemplo, ¿no? En 1918, Rosa Andrade Cuello, en un artículo de Educación de la Mujer, decía: ¿no la creéis apta para la medicina, para la abogacía? ¿Os equivocáis? La mujer tiene casi sin todo las mismas facultades intelectuales que el hombre. Esto en el contexto en que, dijéramos, la educación que habían tenido hasta ese momento las mujeres solamente les destinaba al mundo doméstico, ¿no? Es eso. En los años 30 y 40 se generó al interior del sistema educativo una nueva expectativa con relación a la educación de las mujeres. La maestra María Luisa Salazar relata que cuando se abrieron los colegios para bachillerato, hubo una avalancha de jóvenes para ir a los colegios femeninos, porque fueron las mismas maestras las encargadas de hacer una campaña para indicar a las madres la importancia de su educación de las hijas. En 1941, María Angélica Carrillo, rectora de uno de los colegios fiscales de la ciudad de Quito el 24 de mayo, decía: la mujer ecuatoriana de hoy ya no puede ser considerada como simple flor ornamental del hogar, como simple custodia. La mujer contemporánea requiere de una formación integral que deje de lado las viejas formas domésticas de trabajo que se le ha señalado como única vía y que asuma un rol activo en el contexto productivo de la nación. Al señalar esta problemática, se estaba incidiendo en una discusión más vasta sobre la importancia de la educación de las mujeres, sino sobre la participación de las mujeres en el contexto de la nación. En una entrevista realizada, una exalumna señaló que en su colegio se formaban como mujeres útiles y ciudadanas de honor. Gracias. Aun cuando la acción innovadora de las maestras ilustradas no fue generalizada y de hecho estuvo sujeta a límites que fueron históricos y estructurales, y estuvieron circunscritas por la convención histórica, se desarrollaron puntos de vista y acciones de avanzada con respecto a la época en la que les tocó vivir. En oposición a una visión economicista de los cambios educativos, se debe señalar que el énfasis en la profesionalización del magisterio, por ejemplo, en la adquisición de profesiones intermedias que permitieron ganarse la vida a jóvenes de sectores medios y populares, si bien coadyuvaba al desarrollo y modernización económica y social del país, también potenciaba a las personas implicadas en ese proceso, brindándoles mayores posibilidades de autonomía y realización personal. Uno de los aspectos interesantes es que estas políticas, si bien partieron del Estado, dijéramos, fueron apropiadas por los actores que intervinieron en ese proceso. Y estas maestras, en ese sentido, supieron aprovechar las circunstancias para introducir cambios favorables a su condición. Tanto en los congresos pedagógicos legitimados por los maestros como en la producción del conjunto del magisterio, su participación no fue tan publicitada como la de sus contemporáneos varones. Por ejemplo, en las revistas pedagógicas casi no podían participar, pero en cambio crearon sus propios medios de publicidad, sus propias revistas desde 1905 más o menos, en las que plantearon, dijéramos, las demandas fundamentales de la época, que fueron el acceso a la educación y al trabajo.
En 1924, la primera médica del país y posteriormente maestra del Normal Manuela Cañizares, al dar su voto, no solo se convirtió en la primera mujer votante del Ecuador y de América Latina, sino que contribuyó a través de su acción a introducir modificaciones en la propia organización política del Estado. Seguramente su acción no fue aislada, al parecer había un clima político para que las mujeres debatieran sobre el derecho al voto. En 1925, por ejemplo, la maestra Victoria Basnes-Cubi expresó: la mujer necesita del voto por estricta justicia, porque obedece las leyes y sufren la insuficiencia de ellas, porque tiene igual responsabilidad jurídica que el hombre, porque paga las mismas contribuciones, en una palabra, porque se ha resignado a todos los deberes y le faltan todos los derechos. También en 1928, un año antes de que la Carta Constituyente del 29 otorgara de manera expresa el voto a las mujeres, la maestra María Angélica Hidrogo defendió abiertamente el sufragio femenino. Como les decía, es cierto que sus acciones no fueron avaladas dentro de la esfera pública hegemónica, pero fueron básicas para constituir una esfera pública femenina. A muchas de estas maestras yo pude de alguna manera entrevistarles, las pocas que vivían, y me llamó la atención una entrevista a una maestra del 24 de mayo que decía que cuando la UNESCO declaró Colegio Experimental al 24 de mayo, ese año las maestras no tuvieron vacaciones y lo hicieron voluntariamente porque estaban involucradas en ese proceso. Entonces, claro, eso es que a mí me cuestiona cómo después se han dado multitud de reformas educativas donde no ha habido el mismo efecto innovador, creativo en la participación, dijéramos, de los agentes. Y por eso me parecía interesante ver que solamente las políticas públicas pueden tener resultado si toman en cuenta primero el contexto y segundo, si toman en cuenta a los actores involucrados en ese proceso y si ellos, dijéramos, son partícipes de ese proceso. Eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias.